Bueno, mis queridos amigos, pues a unas cuantas horas de que se den las elecciones en México el 2 de julio, pasado mañana, tengo una visión ambivalente de lo que puede ocurrir. Por un lado, veo cómo el régimen, el narcorrégimen, con su narcopresidente y su narcocandidata, están moviendo todas las cosas para perpetrar fraudes que ya comenzaron. Porque, por ejemplo, uno de los grandes fraudes, que no hubo manera de zafarnos de él ni de impedirlo, pues es la constante intromisión del presidente en el proceso electoral desde hace años, cosa que ha arreciado en las últimas mañaneras, sobre todo en las de este año. Y por más que el INE lo sanciona, ya tiene 30 sanciones, pues obviamente se las pitorrea, se las pasa por el arco del triunfo y sigue haciendo sus barbaridades, sus dichos ilegales en favor de su narcocandidata. Y también vemos que junto con esto, pues se están haciendo robo de boletas, se están marcando boletas, se están descubriendo, por ejemplo, un camión que se volteó en la autopista de Puebla, llevaba 10,000 boletas ya marcadas a favor de Morena. Sabemos de muy buena fuente que, por ejemplo, nosotros teníamos pensado ir a este fin de semana a nuestra casa de Jutepec y votar allá en una casilla especial, pero no fue posible porque nos habló el jefe de la cerrada donde vivimos, con seis casas, y nos dijo, ni se les ocurra venir. ¿Por qué, Julio? Porque acá todo el pueblo de Jutepec y toda la ciudad de Cuernavaca y zonas aledañas están llenos de mantas amenazando. Si votas por tal, ya sabemos dónde vive tu familia. Tienes que votar por tal, porque si no votas por tal, ya sabemos dónde vive tu familia. Entonces, pues se volvió zona de guerra. Imposible entrar a Cuernavaca y sentirse seguro, porque en cualquier momento puede sucedernos lo que le pasó a don Alfredo Cabrera en Chiapas, que lo asesinaron de 3 balazos en la cabeza al candidato a una alcaldía importante en ese estado de la República. Y bueno, pues decidimos quedarnos aquí en casita y esperar a ver qué sucede. Pero por otro lado, así como podría decir otras 30 malas noticias, hay una magnífica noticia. Y es el hecho de que varios encuestadores, empleados de las grandes encuestadoras, han echado de cabeza a sus jefes y han dicho que la realidad es que Claudia va 4 o 5 puntos, perdón, que han dicho que la realidad es que Xóchitl Gálvez va entre 4 y 5 puntos arriba de la narcocandidata, pero que las encuestas se hacen únicamente en lugares de las ciudades donde se sabe que está el voto duro de Morena. No se incluye en las encuestas a los lugares donde hay clase media o clase alta, sino únicamente el listado que les entregan los del INE, que se los entregan a las encuestadoras y las encuestadoras a los encuestadores y les dan los domicilios de solamente morenistas de voto duro. Ya lo confesaron muchos encuestadores hoy por la mañana. Es noticia que está circulando por X y por WhatsApp. Ojalá esta sea la verdad, porque ya sabemos que los encuestadores le dan una ventaja y toda la prensa nacional le da una ventaja enorme a la Claudia Sheinbaum de hasta de 20 puntos. Pero eso es una mentira.
Eso es un manejo mafioso, narcoelectoral del proceso para hacer creer a la gente que no tiene caso ir a votar. Así que entre estos dos elementos, las buenas noticias y las malas noticias, les decía, pues mi sentimiento es ambivalente, por un lado de alegría y por otro lado de nervios y preocupación. Pero yo quisiera desarrollar el tema de hoy, después de esta pequeña introducción, platicándoles que en realidad no se trata de elegir entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. No se trata de elegir entre más de lo mismo, tiranía, corrupción, inseguridad, ríos de sangre, ignorancia, abandono de la educación, ideología de género, eh, cero medicamentos, cero hospitales, todo patas arriba. No se trata de elegir entre más de lo mismo y la democracia que representa nuestra querida Xóchitl Gálvez. No, quiero que graben muy bien en su mente de qué se trata. Se trata de elegir entre Xóchitl Gálvez y la reelección de López Obrador. El primero que lanzó esta idea formidable es ese gran periodista Carlos Marín, que en un programa que se llama De Tim Marín de Dopingüe, con ese señor de Televisa que se me escapa su nombre, eh, explicó, no es elegir entre dos personas, es elegir entre dos proyectos de nación, el comunista y el demócrata, el mafioso, el narcopresidente, el narcoestado y la libertad y la vida y la familia. Pero hay que entender entonces que no vamos a votar o por Claudia o por Xóchitl, sino por Xóchitl o por López Obrador. Entiéndase bien. ¿Por qué? Porque votar por Claudia y por cualquiera de los partidos, representantes de los partidos que no sean la alianza PRI-PAN-PRD, es exactamente el segundo, el tercero y el cuarto piso de la destrucción de México. Y aquí viene lo peor. Los proyectos que ellos tienen no son para este y el próximo sexenio, no. Son para cuando menos 30 o 40 años de quedarse en el poder. Por lo pronto, el peje hasta que se muera, pero su sucesor se está diciendo que será su hijo mayor, el sucesor de la dinastía pejeliana. Y la botarga Claudia Sheinbaum es solamente una apariencia, pero los que van a votar por ella, entonces quiero que graben todos esto, no van a votar por ella, están votando por la reelección de López Obrador, porque ella va a hacer como hasta el momento, ella va a decir como hasta el momento todo lo que el señor de Palacio ordene que se diga y ordene que no se diga. Eso es algo terriblemente claro para los que hemos estado analizando a fondo este proceso. Y se los paso tal cual. Aparte, quiero decirles que yo he pensado que en realidad lo que ha sucedido desde que existe López Obrador en la política, desde el año 2000, lo que estamos viviendo es la inoculación en la sociedad mexicana de un virus. López Obrador es un virus. Mediante el voto podemos evitarlo. Podemos evitar que el virus siga avanzando, que el virus siga destrozando, contaminando, destruyendo, deshaciendo, deconstruyendo a México. Para eso es nuestro voto, para echar el virus a un lugar del que no pueda regresar,
y aniquilarlo. Porque esta reelección se disfraza con la botarga que se hace llamar Claudia Sheinbaum, búlgara, nacida en Bulgaria, atea, antimexicana, anticatólica, que además falsificó su acta de nacimiento, y lo sabemos porque puso nacida en la Ciudad de México. Hace 60 años no se llamaba Ciudad de México, se llamaba Distrito Federal. ¿Eso qué significa? Que el acta falsificada fue hecha en fechas posteriores al nombramiento de la Ciudad de México con ese nombre. Luego entonces, su acta de nacimiento en la Ciudad de México es absolutamente falsa porque cuando ella nació no se llamaba así. Se llamaba Distrito Federal. ¿Bien? Si el cuerpo social no elimina este domingo el virus del fanatismo, es un virus del fanatismo. López Obrador es el virus del fanatismo. México no tendrá salida de la espiral de odio y confrontación y violencia en la cual nos adentramos cada día, sí y otro también. López Obrador inoculó el virus del fanatismo en la sociedad que nos llevará a la polarización sin límites. En caso de que la sociedad no lo elimine el próximo domingo. Se trata, queridos amigos, ustedes que me escuchan ahorita y los que me van a escuchar después en YouTube o en la repetición del programa, se trata entonces de un virus del fanatismo que inoculó en la sociedad para polarizarnos. Creo que todos los que están aquí me van a decir que es verdad que las familias de ustedes y la mía están divididas. Yo, por ejemplo, tengo vivos 8, sí, no, 7 de los 11 hermanos que fuimos. De estos 7 que estamos vivos, únicamente, bueno, somos mayoría, únicamente 5 estamos en la realidad del antivirus. Y desgraciadamente 2 de mis hermanos, uno que se llama Mauricio, que vive en Estados Unidos, y la otra que vive en Guadalajara, de nombre Pilar, están definitivamente no a favor de Sheinbaum, pero sí a favor de Eduardo Verástegui o de anular su voto. ¿Por qué? Porque no pueden votar en conciencia por una abortista como Xóchitl Gálvez. O sea, están sumidos en una ignorancia que es un verdadero virus. Y en las últimas 48 horas, mi hermano Salvador, mi hermana Lupita, mi hermana María Auxilio y yo hemos hecho un esfuerzo denodado por retrotraerlos a la realidad y no quieren. Y son Abascal, y son hijos de mi padre, ese gran héroe que luchó contra el narcosistema a riesgo de su vida y que lo puso de patas arriba al grado de que tuvo que intervenir la masonería gringa para que el sinarquismo no triunfara. Sinarquismo que dirigía mi padre. Pues, ¿cómo es posible que en una familia que debería estar como un solo bloque se dé la división? Una división brutal, con enojo, con rabia, con malos tratos, con acusaciones, con amenazas de que yo me voy a ir al infierno por votar por Xochitl. ¿Cómo estarán, me pregunto yo, las demás familias de este país? Obviamente divididas. Todos en la familia tenemos un morenista. Todos en la familia tenemos un hermano, un papá, una mamá, una tía, un sobrino, un hijo, al cual el narcosistema le chupó el cerebro
y lo dejó fanatizado con el virus del fanatismo López Obradorista. El fanatismo obradorista despierta otro fanatismo. El fanatismo obradorista despierta la reacción del católico auténtico, que sin caer en el fanatismo, sí caemos muchas veces en la desesperación, en los nervios, en el enojo, en la santa cólera, en la indignación de ver cómo nuestras familias se parten, nuestras familias se desintegran por causa del virus que inoculó López Obrador en la sociedad mexicana desde que apareció trágicamente en la escena de la política en el año 2000. Hace 24 años ya, de inoculación sistemática diaria del fanatismo. De triunfar la continuidad, perderemos por generaciones la posibilidad de volver a convivir con una pluralidad en razonable armonía. Y yo creo que si perdemos el domingo, no volverá a haber elecciones en muchas décadas. Yo creo que son las últimas elecciones en caso de que no podamos vencer al virus obradorista. Por cierto, aquí me doy el lujo de hacer un chiste de mal olor, pero ¿qué significa obrador? El que obra. ¿Y qué se dice cuando uno va al baño? Voy a obrar. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. Sobran en el mundo ejemplos de países que no han cerrado sus heridas después de caer en la espiral del fanatismo. Las divisiones llegan hasta el seno familiar. En Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Polonia, en Hungría, prácticamente en todas las naciones europeas, en Rusia, en Ucrania. El mundo está dividido por el virus del fanatismo, ya sea por un fanatismo pseudocatólico, como el que critiqué acremente, lo fustigué acremente en mi sesión de anoche, y recuerden los que me vieron cuando en mi última participación hablé de una señora por ahí que se llama Claudia Ruiz, que sostiene que hay que permitir y facilitar la llegada del comunismo porque no habrá redención si no pasamos por la purificación. ¿Y en qué consiste la purificación? En que al permitir y favorecer la llegada del comunismo, perdamos nuestra propiedad privada, perdamos nuestra libertad, perdamos todo lo que tenemos porque lo merecemos. Porque como dijo la Virgen de la Salet, la purificación es necesaria para la redención. Así que viva el comunismo. Este es el fanatismo de extrema derecha. ¿Quién de ustedes, quiero saber, estaría dispuesto a perder su vida, su salud, su libertad, su casita, su computadora, su derecho al libre tránsito, a la libre asociación, a la libertad religiosa, a ir a misa, a salir en procesión los Jueves Santo con el Santísimo, a celebrar la Semana Santa y la Navidad? ¿Quién estaría dispuesto a perder todo eso por purificarnos? Así de locos, así de esquizofrénicos están los fanáticos pseudocatólicos como Claudia Ruiz. Y escúchame, Claudia, escúchame. Si no me estás escuchando ahorita, te tendrás que escuchar. Yo no sé si seas culpable o no, lo ignoro, pero lo que sí sé es que eres una fanática pseudo-religiosa que quiere la instalación del comunismo para purificarnos, ignorando
la directriz papal de 2000 años que dice, no busques el martirio. Si te pescan y te martirizan es otra cosa, pero no vayas a menearle los bigotes al tigre. No te coloques en una posición de autoinmolación, porque eso no es cristiano, eso no es católico. Pero ahí está el fanatismo, opuesto al fanatismo obradorista, los dos extremos. ¿Dónde estamos nosotros o dónde pretendemos estar? En el justo medio. ¿Y qué es el justo medio? La pelea por la vida, por la libertad, por la familia y por la prosperidad. Los valores que promueve Xóchitl Gálvez con la aclamación que hizo ayer. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Declarándose abierta y valientemente católica por primera vez en la historia de México en 200 años. Un candidato se declara públicamente católico y eso no lo había hecho nadie, hasta que lo hizo ayer doña Xóchitl. Bien, eso no es fanatismo, ese es el justo medio. Exactamente. Entonces, lo que elegiremos el domingo es la continuidad irreversible de la polarización o el retorno a la normalidad que permite dirimir nuestras diferencias en santa paz, sin fanatismo. Pero el virus del fanatismo ya está entre nosotros. La candidato de la, no se dice la candidata, no se dice la presidenta. Son palabras que no tienen femenino. Pero bueno, todo el mundo se equivoca. La candidato de la continuidad obradorista, Claudia Sheinbaum, ha negado una y otra vez la vía de los acuerdos con la oposición para compartir programas y soluciones. Ni las voltea a ver, como si no existiéramos. Su visión, la visión de Claudia es ellos contra nosotros y los vamos a aplastar. El fanático niega la realidad. La realidad no es lo que existe para el fanático, sino lo que dice el líder de la secta. En este caso, el líder de la secta obradorista. Esa es la realidad. Y según el líder de la secta, son las elecciones más pacíficas que hayamos tenido. Cuando van 800 atentados en el proceso electoral. 800 atentados y más de 80 asesinatos, como nunca había sucedido en ningún periodo electoral en toda la historia de México en los últimos 200 años. Pero ¿qué dice el fanático de sí mismo? México está en paz. Feliz, feliz, feliz. Vamos requete bien. Y mientras los anaqueles de la farmaciotota están vacíos y ese monstruo de varias hectáreas que debería albergar millones de cajitas de medicinas, tiene los anaqueles vacíos y surte 3 recetas al día. Pero, ¿qué dice el fanático de sí mismo? Que la demanda de medicamentos está cubierta, como nunca en la historia, y que antes de que él se vaya, el sistema de salud será mejor que el de Dinamarca. Y me podría pasar las próximas 10 horas explicando cómo habla el fanático de sí mismo, que es López Obrador. Porque contra toda evidencia dice lo que no existe. Contra toda evidencia se presenta él, en sus propias palabras, como el mejor presidente de la historia. Yo, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos el peor desempeño en la economía desde la crisis que dejó el populismo en 1982.
Y Claudia Sheinbaum dice en su cierre de campaña que el gobierno de su líder, el gobierno de su tirano, el gobierno de su titiritero, voy a citar a la Claudia, dice, el crecimiento económico supera todas las predicciones. Eso lo dice la fanática. Pero ¿cuál es el verdadero crecimiento de México en 6 años? De menos del 1% anual, cuando el PG prometió entre el 4 y el 6% anual. Si son 6 años, ya deberíamos estar con un crecimiento de entre el 20 y el 25%. Y en realidad tenemos 5 veces menos que eso. Pero el fanático, ¿qué dice? Que hemos crecido como nunca. Refutar así a la realidad es fanatismo. Dijo en el Zócalo, vamos a profundizar la estrategia de paz y seguridad y los logros alcanzados. La verdad es que van 189,000 asesinatos dolosos en el sexenio, que es el peor récord en más de un siglo. Elogiar ese error terrible y comprometerse a profundizar en él, como lo promete la narcocandidata, profundizaremos los logros de la cuarta transformación. Eso es fanatismo. 30 millones de mexicanos perdieron el acceso a la salud en este sexenio por varias decisiones equivocadas del narcopresidente. Decir ante esa realidad que lo alcanzado es gracias al liderazgo del mejor presidente de la historia es fanatismo. En la pandemia murieron 300,000 mexicanos de más que deberían estar entre nosotros. Sobre todo al que más lamento, uno de mis mejores amigos, tal vez mi único amigo, y a la par con mi hijo Juan, que hoy nos honra con su presencia, uno de mis dos sucesores, aparte de Juan, Enrique López Morales. Indebidamente murió de COVID, como otros 299,999, por los descuidos atribuidos al fanático que dejó sin los medicamentos adecuados a toda la población y sacó su detente y dijo, detente, detente, que Jesús está conmigo, creyendo que con eso iba a detener el avance del virus mortal. Fanatismo. Decir que tenemos el mejor presidente de la historia cuando disminuyó la matrícula escolar. ¿Saben cuántos niños mexicanos dejaron de ir a la escuela en ese sexenio? 1,200,000. Y decir que tenemos la mejor matrícula escolar de la historia es fanatismo. Decir que sus contendientes son los que dispararon contra los estudiantes en el 68, cosa que fue lo que comenzó en el debate la Sheinbaum a decir, ¿eh? Y echarle la culpa a Echeverría y al PRI, es fanatismo, es negar la realidad. Así no fueron las cosas. Yo estaba ahí y me consta que los que dispararon fueron agentes comunistas que se infiltraron en México y mataron soldados, sargentos, altos oficiales y población en general y sobre todo estudiantes. No fue el ejército el que mató estudiantes en el 68. Fueron comunistas que vinieron a provocar a México y por fortuna el presidente Díaz Ordaz se amarró los pantalones y los derrotó. Y se lograron las Olimpiadas del 68. Decir, como dijo Sheinbaum en el tercer debate, cito el momento en el que más me enfurecí y de no haber tenido yo control de mis nervios, hubiera agarrado a puñetazos la pantalla de mi televisión.
pero pensé, no, 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 es LED, es muy cara, mejor no le pego. ¿Qué dijo? Como dice por ahí alguno de esos programas en vivo, cuando dice la conductora, que pase el desgraciado. ¿Qué dijo la desgraciada? Dijo, ellos son el autoritarismo, nosotros somos la democracia. Ellos son la represión, nosotros somos la libertad. Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos. Ellos son el saqueo, nosotros somos la defensa del patrimonio nacional. Ellos son la mentira, nosotros somos la verdad. Sí, hombre, sí, mujer, eres Cristo, ¿no? Ellos son los fraudes electorales, nosotros somos las elecciones libres. Es una escalofriante expresión de la mujer más fanática que yo haya conocido desde que tengo memoria. Nunca, es más, si recorro la historia universal de la cual soy maestro y di clases muchos años de historia universal en secundarias y preparatorias, no conozco otra mujer tan fanática como ella, Claudia Sheinbaum. Tal vez una señora que vino de Rusia, la Kollontai, a instalar en México el comunismo a principios del siglo pasado. Y no pudo, pero sí sembró semillas que fructificaron con Lázaro Cárdenas y que ahora están fructificando en árboles gigantescos con Morena. Por cierto, Morena, todos del PRI, todos fueron del PRI. Y otros, unos cuantos del PAN y unos poquitos del PRD. Entonces, ¿dónde está el PRIAN? El Morena. Cuando diga alguien PRIAN, piensen, PRIAN igual a Morena matemáticamente. La polarización y el odio entre ellos y nosotros, fomentado desde el poder político, nos lleva pues a la fractura social, al enfrentamiento, a la apertura de una herida que, entre mexicanos que no veremos cerrarse probablemente en décadas. El pleito que he tenido estos días con mi hermana Pilar y mi hermano Mauricio nos ha dejado a los tres y a mis otros cuatro hermanos que estamos en la línea correcta, profundamente lastimados. ¿Cuánto tiempo nos va a doler el haber perdido en las nubes de la paranoia, en las nubes de la pérdida del sentido de la realidad a dos hermanos por culpa del fanatismo? No va a ser fácil sanar estas heridas. Aunque oremos diariamente, aunque le ofrezcamos a Dios la vida por ellos, por su conversión, qué difícil va a ser. Y esto lo platico por la confianza y el cariño que les tengo a todos y a cada uno de ustedes y porque necesitaba de alguna manera sacar esto que me tiene indignado, lastimado y enfurecido. Por culpa del Pejelopostli, mi familia está dividida. ¿Cuándo sanarán esas heridas? Lo ignoro. Pero van a pasar muchos años y tal vez yo muera antes porque ya tengo el hoyo más cerca que cualquiera de ustedes a los casi 82. Ahora voy a platicarles. Mi hermano Salvador escribió una hermosísima carta, me escribió una hermosísima carta y me la mandó sobre el asunto que estamos tratando. Voy a leerla y a comentarla. Es una carta breve, pero que no tiene desperdicio. Dice así, mi hermano. Mi hermano ha sido mi maestro desde la prepa, en filosofía, en teología, y yo he sido su maestro en psicología y en historia. Mi hermano Salvador es una persona de altísimo nivel académico. Él no es un autodidacta en muchos sentidos, como yo lo soy. Él sí cursó de manera oficial infinidad
de programas escolarizados para alcanzar la excelencia académica de la cual hoy hace gala en sus escritos y en sus discursos. ¿Por qué él no puede participar fácilmente en un programa de viva voz? Porque por desgracia sufrió un aneurisma cerebral, un derrame cerebral, y quedó muy afectado de su forma de hablar y le es muy difícil transmitir lo que sabe. Por eso me escribió. Y dice así: muchos ciudadanos de mi círculo más cercano, otros no tan cercano y otros hasta lejanos, han manifestado su decepción por las iniciales declaraciones de Xóchitl Gálvez, candidato a la presidencia de la República de la coalición opositora. Especialmente son dos las declaraciones que han causado molestia, no solo entre quienes estaban esperanzados, yo nunca, en la candidatura de Eduardo Verástegui, ese chavo que abandonó la preparatoria para irse de aventuras a Hollywood, sino en muchos panistas y filopanistas y católicos. Una de las declaraciones tiene que ver con el apoyo de la candidato al colectivo LGTTQBU, más letras que se acumulen, y otra que explicó por qué estaba a favor del aborto. Palabras más, palabras menos, Xóchitl dijo: como ya decidió a favor del aborto la Suprema Corte de Justicia, yo soy respetuosa de la ley. Esto a mí me puso de cabeza y por eso alguna vez, hace como un año, mandé un video con una severa crítica a Xóchitl Gálvez por esta declaración. Pero conforme se fueron desenrollando los acontecimientos, encontré que ella representa el único bien posible, o dicho de otra manera, el mal menor. Pero sigue diciendo mi hermano: si tú eres uno de esos ciudadanos desconcertados por estas declaraciones infortunadas y no sabes qué hacer, ya sea porque sientes que la candidato presidencial no te representa o porque hubieras preferido a otros candidatos que no aparecerán en la boleta electoral y tu conciencia te reclama tomar una decisión, te conviene leer y estudiar estas líneas. Salvador me pide que esto se los platique a ustedes y que yo publique a tutiplén esta carta. Se está dirigiendo al público mexicano en general. Ciertamente, dice, nos encontramos en una situación muy complicada, sobre todo porque Xóchitl Gálvez es una candidata que ha suscitado fundadas esperanzas para derrotar a la candidata del narcoestado. No voy a entrar en este espacio en sesudos análisis de las virtudes o defectos ni de las comparaciones entre las dos candidatos. Baste decir que los ciudadanos mexicanos estamos en una encrucijada en la que se está jugando el futuro de los próximos 40 años o más, porque el viejo PRI ha reencarnado en Morena como el ave fénix o como Alien, el octavo pasajero de la serie Alien intergaláctica, en la cual esa famosa actriz Sigourney Weaver se enfrenta con esa bestia intergaláctica que parece reproducirse de una manera inagotable. Bueno, pues así se reprodujo el PRI como Alien en Morena, sin las virtudes que ocasionalmente tuvo el viejo PRI. Ojo, que nunca obstaculizó el progreso económico de México. Jamás. No se trata de elegir entonces entre una candidata conocida por representar el tétrico, diabólico y espantoso gobierno de López Obrador y todo lo que le rodea, con todas sus corrupciones, mentiras y terribles mañas, contra otra candidato que en todos los rubros es admirable por sus principios, admirables o similares a los del PAN, partido que la ha cobijado durante más de 20 años, aunque ella no sea militante.
Lamentablemente no es así. Se trata de oponer una tiranía increscendo contra un gobierno de transición, PAN, PRI, PRD, con todos los riesgos que esto representa. Sí, votar por la coalición PAN, PRI, PRD tiene riesgos, pero esperemos que las calabazas se acomoden conforme la carreta avance, como dicen los rancheros. Es claro que no estoy hablando a favor de una apuesta por un bien ideal. Xochitl no es un bien ideal, pero sí es el bien posible. Estoy diciendo que no solamente el candidato de la coalición opositora representa sus propios riesgos, sino que además los compañeros de viaje PAN, PRI, PRD son incómodos, por decirlo menos, sobre todo el PRD y en gran medida el PRI, un poco menos el PAN. Sin embargo, sed contra, dice Santo Tomás de Aquino, para salvar la situación. Mi experiencia como filósofo tomista, o aquí podría yo hablar en plural, nuestra experiencia, la de Salvador y la mía, como filósofos tomistas, nos ha enseñado que en una enorme cantidad de asuntos que parecen insolubles, el aquinatense, Santo Tomás, tiene o nos propone soluciones extraordinarias. Hago un pequeño paréntesis para hacerles un warning, una advertencia. Circula por ahí en la red un video que conduce Lupita Venegas, una señora guapa, ya de edad madura, que tiene un excelente noticiero y con dos filósofos y teólogos, cuyo nombre no le logré grabar, pero basta con que busquen el programa que hoy graba Lupita Venegas y lo vean como quien ve una víbora peligrosa o una serpiente de cascabel que en cualquier momento puede saltar y morderlos. Cometen un error gravísimo, demostrando no conocer las tesis de Santo Tomás de Aquino. Dicen este par de tarugos, es por decirlo menos, que el mal menor o el bien posible solo aplica en medicina, que no aplica a cuestiones morales. Error brutal. No le crean. Créanle a Santo Tomás, no a este par de malos alumnos, de malos filósofos y peores teólogos. Ni a Lupita Venegas, que no es ni teóloga ni filósofa, sino una simple presentadora de ágil palabra, pero que no tiene conocimientos profundos en el tema. Santo Tomás nos presenta una solución para el caso que ahora nos ocupa. No quiere decir que hace 800 años Santo Tomás vio venir la encrucijada en la que ahora nos encontramos, pero el genio de Santo Tomás le permite anticiparse por milenios a los problemas de la humanidad y darles una solución brillantísima. Así que de sus enseñanzas se puede obtener una solución. Es mutatis mutandis, dice Salvador, es decir, cambiando lo que hay que cambiar. Se llama esa solución el principio del doble efecto o también el principio del voluntario indirecto. Les pongo un ejemplo absurdo, jalado de los pelos. Imagínense ustedes a una persona fanática de ultraderecha, pseudocatólico, que conoció que el dueño de la farmacia que le queda cerca de su casa es un abortista furibundo, pero que es el único farmacéutico que tiene en sus anaqueles la medicina que su esposa necesita. Y prefiere dejar morir a su esposa que ir a comprar medicinas en la farmacia del dueño abortista. ¿No les parece que le falta un tornillo?
Porque si a estas vamos, esta computadora y sus componentes están sacados de los niños de África, a los que no les pagan más que $1 diario, no los tienen en condiciones de esclavitud, y todos los elementos más caros de una computadora vienen del África subsahariana, y esos elementos químicos y físicos están sacados por niños de 8 años manejados como esclavos. Eso me hace un delincuente, un cómplice del mal que causan las transnacionales, que han hecho de África su territorio para depredar. Evidentemente no. Y entonces estaríamos hablando de las llantas de los automóviles mismos, estaríamos hablando de multitud de alimentos, estaríamos hablando de multitud de cosas, de ropa, de enseres de la vida cotidiana, porque todos están manchados de pecado. Santo Tomás dice, tú puedes optar por la solución del doble efecto y contente dentro del concepto del voluntario indirecto. ¿En qué consiste esto? Nada impide, dice Santo Tomás, nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los cuales uno es intencionado y el otro no. Pero los actos morales reciben su especie de lo que está en la intención y no de lo que es ajeno a ella, ya que esto, lo que es ajeno a ella, le es accidental. Lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, segundo libro, capítulo 64, de la edición de Biblioteca de Autores Católicos, en Madrid, en un formidable libro que yo tengo, impreso y lanzado en 1961. Se trata, como se puede ver, de un principio de razonamiento práctico, que es una acción que produce dos efectos, uno bueno y otro malo. Lo que Santo Tomás destaca es la intencionalidad del acto. Por ejemplo, si yo voto por Xóchitl Gálvez en cuanto simpatizante de la ideología de género o en tanto simpatizante del aborto, estoy excomulgado. Pero si yo voto por Xóchitl Gálvez intencionalmente, en tanto que como empresaria y católica autodeclarada, y con sus 10 principios que circulan ya en la red y que son formidables. Si esa es mi intención, entonces el voluntario indirecto es el mal que ella pueda hacer, pero el voluntario directo es el bien que yo busco al apoyarla con mi voto para que se instale en la presidencia. Al sujeto que ejecuta el acto, el que vota por Xóchitl, no se le puede imputar el mal que se puede derivar del mismo, de tal forma que nuestra conciencia moral queda a salvo. Porque si bien el susodicho acto implica un efecto malo, el cual está previsto, sí está previsto, pero no está deseado. Y como nosotros no deseamos la instalación de lo que ya está instalado, que es la despenalización del aborto, y como nosotros no deseamos la instalación de lo que está en proceso de instalación, que es la ideología de género desde primero de primaria en los libros de texto, como nosotros no deseamos eso, sino la liberación de México, y sobre todo deseamos salvar a México de la esclavitud que se nos vendría con el comunismo, entonces nuestro voto por Xóchitl es perfectamente católico, perfectamente lícito y no solo, absolutamente obligatorio. Un autor francés del siglo XIX, Jean-Pierre Goury, en su compendio de teología moral, interpreta y amplía el texto de Santo Tomás y dice que en la aplicación del principio del voluntario indirecto, el autor de la acción, o sea, nosotros,
aunque sea de una manera confusa e imprecisa, sabe que uno de los efectos de nuestro voto, aunque sepamos que no es bueno, no es querido por sí mismo. Nosotros no queremos por sí mismo ni el aborto ni la ideología de género. Pero nuestro voto puede provocar un mal no deseado. Este es el caso de lo que para muchos significa la coalición PRI-PAN-PRD. Pero tranquilos, nuestra conciencia puede estar a salvo porque no deseamos el mal. Deseamos evitar un mal insuperablemente monstruoso, que es la instalación de los principios comunistas de Claudia Sheinbaum y sobre todo de esa prolongación del mandato del PG, que sería catastrófica para todo el país y por lo tanto para todos nosotros. Por lo tanto, vuelvo a citar a Salvador. Los que queremos realmente a nuestra patria, ya he dicho antes, nos encontramos en un dilema similar al principio del voluntario indirecto, porque la única persona que puede derrotar a la tiranía que día tras día extiende sus tentáculos para satisfacer su deseo de destruir a México y su desmedida ambición de poder, se llama Xóchitl Gálvez, a pesar de que ella no es totalmente afín a los principios que esperamos tenga una gobernante, ni mucho menos, ni mucha gente que la rodea. Por eso, para resolver este asunto, me he atrevido a presentar a mis lectores, dice Salvador, la solución tomista, que ya he explicado y además, si no quedó suficientemente clara, espero que en un momento más que empecemos con las preguntas, me hagan todas las preguntas que quieran hacer hasta que les quede perfectamente claro el concepto de mal menor, bien posible y lo que se llama el voluntario indirecto o voluntario remoto. Si bien los abstencionistas de conciencia tienen sus disque razones, a ellos, incluyendo a mis hermanos disidentes, Pilar y Mauricio, los invito, y me estoy dirigiendo a ustedes, queridos hermanos, los invito a considerar que cada voto va a contar. Cada voto va a contar para consolidar o para expulsar a la tiranía. De ustedes puede depender que la familia mexicana sea asaltada por la delincuencia o tenga la oportunidad de construir, de reconstruir nuestros valores para vivir en unidad, en paz y en prosperidad y en familia. Voy a terminar, dice Salvador, con un ejemplo. Vamos a suponer que un par de delincuentes armados se introducen ilegalmente en mi casa, en tu casa, con el evidente objeto de cometer un crimen, Morena. Ese es el delincuente, ya sea robando los bienes de la familia o secuestrando a algún miembro de la misma o amenazando su integridad física o moral. O todo eso. El padre de familia se da cuenta de la intrusión y lo primero que piensa es en la defensa de su familia, México contra Morena, México contra Morena, y les dispara a los intrusos que caen muertos o heridos, lo cual le da tiempo para inmovilizarlos si es que no murieron y llamar a la policía. El bien intencional es la defensa de la familia. México. El mal no intencional, involuntario e indirecto es la herida o la muerte de los delincuentes, porque en ningún momento se pensó en hacerlo así. El arma de la que se valió el padre de familia es la coalición PAN, PRI, PRD. Fin. Noticia fresca. Algunos diarios y estaciones de radio se comentó que en la reciente visita de la conferencia del episcopado mexicano, Xóchitl Gálvez se declaró católica y a favor de la familia. Y sobre el aborto, ojo, esto es lo más importante, ayúdenme a difundirlo. Sobre el aborto les dijo a los obispos
que ella, en vez de favorecer el aborto, propone dar a la mujer alternativas de vida, lo cual implica seriamente crear las condiciones necesarias y suficientes para evitar el aborto. Bien, hasta aquí mi exposición. Ahora me alargué un poquito, pero no importa. Vale la pena en estas vísperas, que espero que no sean como las vísperas sicilianas, en las cuales hubo docenas de miles de muertos, sino que sean las vísperas de Pascua, en donde podamos proclamar el triunfo de México contra el comunismo, contra el delincuente, contra la narcocandidata, contra el narcopresidente y su pandilla, que representan la extinción de nuestra patria. Hasta aquí mi exposición. Comenzamos, como siempre, con sus preguntas.